Bendiciones. Bienvenidos a una nueva conexión con el Ministerio Internacional Fuente de Vida en Uruguay desde la oficina central aquí en Ciudad de la Costa. Qué privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y qué bueno es que puedan estar ahí a través de los medios de comunicación por donde se va a ver y se va a oír esta prédica. Les saludamos en el nombre de Jesús. Le decimos que si no estás suscrito al canal, suscríbete y que también puedas compartir con otras personas. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. También dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Esto está en las Sagradas Escrituras, en Proverbios 4:23 y también Proverbios 4:18 y 19. Vamos a hablar un poquito del corazón de cada uno de nosotros, del corazón de la gente en general, pero me gustaría que analizaras en particular el tuyo y yo voy a analizar el mío también, por supuesto, a la luz de las Escrituras de la palabra de Dios. Y podemos hacer alguna definición de lo que es corazón. Puede decirse también que es el asiento de nuestras emociones, de nuestras actitudes y de la inteligencia en el ser humano. También está referido a la mente, a los pensamientos, a los sentimientos y al intelecto en general. Por eso se puede definir corazón en el ser humano. Quiero leer un pasaje en las Sagradas Escrituras, también en los Evangelios según San Juan, capítulo 1, versículo 36. Estaba Juan el Bautista con sus discípulos y pasaba Jesús por allí. Y fijando la vista en Jesús que pasaba, Juan el Bautista, dijo, este es el Cordero de Dios. Ahora, al oír estas palabras, los dos discípulos siguieron a Jesús. Yo pregunto, ¿quién les dijo que tenían que seguir a Jesús? Aquí no está registrado que le haya dicho eso, solo que Juan dijo, este es el Cordero de Dios. Y ellos tomaron una decisión de seguir a Jesús. Entonces Jesús se volvió y al ver que le seguían les pregunta, ¿qué deseáis? Ellos le contestaron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Él les responde, venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Aquel día era aproximadamente la hora 10. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. El primero con quien luego se encuentra es su propio hermano Simón, a quien dice, escuchen bien esto, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y lo llevó presentárselo a Jesús. Jesús, fijando en él su mirada, dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, pues tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Tenemos otra experiencia más en el mismo pasaje, los evangelios. Dice, al día siguiente Juan determinó salir para Galilea. Jesús, se determinó salir para Galilea y se encuentra con Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe se encuentra con Natanael y le dice, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, hijo de José, el de Nazaret. Y Natanael le contestó, pero ¿es que de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le responde, pues ven y verás. Jesús vio a Natanael que se le acercaba y dice de él, este es un auténtico israelita, en quien no hay doblez o no hay engaño. Dícele a Natanael, ¿de dónde me reconoces? Jesús le contestó, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ya te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Vayan teniendo en cuenta este pasaje. Vamos a otro pasaje en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 5. Nos ubicamos en la escena. Zaqueo, un cobrador de impuestos, un chorro, un estafador, vio venir a Jesús y escuchó de él y no podía verlo al mismo nivel de él porque él era petizo, era bajito, era chaparro.
Entonces se subió a un árbol sicómoro, una especie de higuera, y dice el Evangelio según San Lucas capítulo 19, versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja deprisa porque conviene que hoy me quede en tu casa. Versículo 6. Noten lo siguiente. Bajó deprisa y lo recibió en su casa muy contento. ¡Qué bendición! Estas reacciones de las personas. ¡Qué bueno! Ahora, ¿saben lo que nos da a entender o nos enseña también la palabra de Dios aquí? Que aquí había personas que ya tenían un corazón dispuesto para Dios. Zaqueo quería conocer a Jesús y cuando Jesús le habló y lo identificó y quiso ir a su casa, enseguida él lo recibió, enseguida con gozo. Y sabemos, en la historia dice que él se arrepintió y iba a devolver cuadruplicado a los que había defraudado. ¡Qué tremendo! ¡Qué conversión! Porque el corazón estaba ya dispuesto para Dios. ¡Qué tremendo que Andrés, nadie le dijo: anda a buscar a tu hermano, a Simón! Sino que él fue solo, porque su corazón ya estaba alineado con el del Señor para que otros conocieran al Señor. Hay asuntos que son del corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Tenemos que ir a un pasaje en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, y en el versículo 1 y versículo 2, y nos vamos a detener en el versículo 2 para ver 10 puntos importantes en un corazón. ¿Vamos a verlo juntos? Capítulo 13, San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, nótese que Jesús ya sabía que había terminado su ministerio. Y dice: para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y vamos al versículo 2. Y cuando cenaban, cuando estaban comiendo, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y sigue la historia, pueden seguirla leyendo en sus casas o en el momento que quieran hacerlo. Me quiero detener en este momento en el versículo 2 del Evangelio según San Juan, capítulo 13, donde dice: cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Vamos a observar un poquito el corazón de un Judas. Ya hubo un hijo de perdición que se perdió y fue este Judas. Ya se cumplió la escritura. Pero convengamos que el corazón del hombre, nuestro corazón, encierra Juan Luz diciendo: del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, salen los pleitos del corazón del hombre, las traiciones salen del corazón del hombre. Parecería ser que nadie enseña estas cosas, sino que salen solo. A medida que y que nosotros vamos conociendo los rincones de nuestro corazón que conocemos de cada uno de nosotros, hay cosas que podrían espantarnos. Ahora bien, hemos puesto en el tapete de que hay personas que tienen un buen corazón. Pero es muy probable que tú conozcas personas que tienen buen corazón, que son buenas para otros, pero malos para sí mismos. O tal vez personas que son buenas con ellos y con los demás también. Ahora, no dejan de tener la marca del pecado, el ADN pecaminoso de Adán y Eva, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. La paga del pecado es la muerte. No hay justo ni aun uno. Es decir, nuestro corazón tiene que ser transformado. Ahora, hay personas con un corazón inclinado hacia lo bueno y que son más dóciles, como más fácil de seguir al Señor. Y hay otras personas que tienen un corazón minado, contaminado, un corazón inclinado hacia la maldad. Conocerás también algunas de esas personas. Y si a ti te ha pasado, yo quiero que escuches lo siguiente para que descubramos juntos cuál es la obra de las tinieblas, cuál es la obra del diablo en un corazón
que se apartó del Señor. Para eso quiero leer con ustedes 10 veces este versículo de San Juan capítulo 13, versículo 2. 10 veces, pero en 10 versiones distintas que he buscado en las Sagradas Escrituras. La primera versión que vamos a leer es la versión de la Biblia al día. ¿Están de acuerdo conmigo? Dice así: llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Vamos a subrayar aquí incitar. ¿Qué es incitar? Es influir en una persona para que haga cierta cosa. Es un tema de influencia. El mundo se maneja bajo la influencia del maligno, porque es el príncipe de este mundo, es el señor de este mundo, con minúscula, por supuesto. Y entonces está influenciando. Dime tú quién te está influenciando en tu vida, quién es tu mentor o quién es la persona que causa influencia sobre ti, y te diré cuál es tu destino final. Porque tienes que permitir que tu corazón se alinee con el de Dios y no te dejes incitar, influenciar por la voz del enemigo, por la maldad. Vamos ahora, en segundo lugar, a leer en la versión Corona de Jerusalén. Biblia Corona de Jerusalén dice: durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Vamos a detenernos un poquitito y subrayar puesto en el corazón. Habíamos leído al comenzar este mensaje que el corazón es el asiento de las actitudes, las emociones, de la inteligencia, y está referido a la mente, al pensamiento, a los sentimientos, al intelecto en general. Entonces, es decir, ¿qué cosa es la que recibe tu corazón que te va a mover en un propósito? La palabra propósito tiene que ver con un objetivo que se pretende alcanzar o una meta de una acción que hacemos. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué es lo que está entronizado en tu corazón? Porque el diablo puso en el corazón de Judas Iscariote el propósito, el objetivo de entregar a Jesús. Vamos al punto número 3. El mismo versículo, pero en la versión Biblia, el pueblo de Dios. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo. Vamos a analizar un poquito inspirar. Inspirar tiene que ver con despertar o causar en el ánimo un sentimiento, una sensación o una impresión. Es decir, hay algo que viene desde adentro que despierta una animosidad hacia cierto sentimiento. Sin lugar a dudas que el corazón de Judas se contaminó con este sentimiento maldito, negativo, que era entregar a Jesús, poner el propósito en el corazón de entregar a Jesús. Yo quiero decirte algo: ¿qué está inspirando tu corazón? ¿Qué se despierta en tu interior? ¿Cuál es el ánimo que tienes con relación al Señor, de seguirle a su obra, de hacer su obra? Piénsalo un poquitito. Vamos al mismo versículo. Esta es la cuarta versión que vamos a leer. Y vamos a leer una versión que es Kadosh israelita mesiánica. Dice así: estaban en el ceder o ceder, y el maligno ya había puesto el deseo de traicionarlo en el corazón de Yahudá ben Shimeón de Keriot. Es decir, el maligno, porque el diablo es el enemigo de Dios y de las almas, es el maligno, es el perverso, es el demonio. Ahora escuchen, ¿qué puso en el corazón de Judas? Un deseo. ¿Qué es un deseo? Seguramente hemos experimentado y tendremos por delante algunos deseos en nuestro corazón. La palabra de Dios dice: confía en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, es decir, los deseos. Pero eso tiene que ver con un deseo que motivado en glorificar al Señor, de servir a Dios o de honrar a nuestro Dios y honrar, por supuesto, la vida. Ahora, el deseo que puso el demonio, el maligno, en el corazón de Judas, es un interés o una apetencia que Judas tenía para conseguir la posesión o el lugar de instrumento
para realizar algo maligno y perverso, la muerte de Jesús. Mirándolo desde este punto de vista, ¿verdad? Que lo estamos viendo ahora, de un corazón inclinado hacia el mal. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? ¿Qué hay ahí adentro? ¿Qué cosa permite que el Señor durante este mensaje te esté revisando el corazón? Porque al finalizar el mismo, en un ratito, vamos a estar orando para ser libres de cualquier deseo que no haya puesto el Señor allí en tu corazón. Vamos al número 5. Vamos a la versión Biblia de oro. Dice, y así acabada la cena, cuando ya el diablo había sugerido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, el designio de entregarle. Fíjense ustedes, ya había sugerido. ¿Qué es sugerir? Es indicar o insinuar levemente a una persona que se haga una cosa. Indicar o insinuar. Vieron que hay gente a veces que habla indirectamente, que lejos de ser frontales para pedir algo, andan insinuando, andan en la vuelta, o no les da para hablar de frente y de cara, y andan insinuando y andan en la vuelta. A veces, bueno, tenemos que soportar, y a veces es molesto una actitud así, ¿verdad? Pero, ¿qué hizo el diablo? Sugirió, indicó, insinuó en el corazón de Judas el designio, es decir, la señalización, el de entregarle, que haga que sea entregado Jesús. Todos recordamos, tal vez tú recuerdes si hayas leído, que Judas, cuando habló con los soldados no sabían cuál era Jesús. Dice, ¿cuál es? Y él dijo, al que yo le dé un beso, ese es, prenderle a él. Y fue y le dio el famoso beso de Judas, que por frente, oh, maestro, maestro. Y el Señor dijo, Judas, con un beso entregas al maestro, al Señor. Cuando el Señor le tuvo por amigo, sentándolo al lado en la mesa, mojando el pan en el plato mismo del Señor y dándole a que él administrara la bolsa de los recursos, de las ofrendas, de los diezmos, de los dineros que la gente daba para la obra del Señor. El maligno, el diablo, sugirió en el corazón, le indicó, le insinuó. Ahora, detente un momento a pensar qué cosas o qué voz es la que está insinuando en tu corazón hacer algo. ¿Qué es lo que está alentando tu corazón? ¿Qué te está indicando tu corazón? Porque si sigues tu corazón, vas a terminar mal. Por eso necesitamos un corazón nuevo. Por eso necesitamos seguir a una persona que es Cristo Jesús y guardar nuestro corazón, cuidarlo, porque de él mana la vida. Y la vida se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso tenemos que cuidar la vida que nos ha sido dada y que está en el centro de nuestro ser, llamado corazón. Judas se dejó sugerir, indicar, insinuar levemente por el diablo. Vamos a otra versión que se llama Dios habla hoy en castellano peninsular, de la península ibérica. Dice así, el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Durante la cena, Jesús, sabiendo que había venido de Dios, que volvía a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad, se levantó de la mesa, se quitó la ropa exterior, se puso una toalla a la cintura, iba a lavar los pies de los discípulos. Pero escuchen, nos detenemos en una idea. ¿Qué es una idea? ¿Una lamparita encendida arriba de la cabeza? No, una idea es una representación mental, una imagen mental que uno tiene de algo. Yo estoy aquí hablándoles a ustedes en este lugar, pero estamos de hace 27 años en este lugar. Pero hace 27 años había vegetación, no estaba esto, ni siquiera existía una cámara. Pero estaba convencido porque tuve una idea que fue puesta por Dios de que un día iba a estar hablando a las naciones a través de algo pequeñito que no sabía identificar qué era. Estoy hablando hace 27 años atrás. En aquel momento los celulares, los móviles eran grandes así, ladrillos le decíamos nosotros, y hoy día estoy con un pequeño objeto que es la cámara, que está grabando y que está tomando, que está enviando en directo esta transmisión
para todas las naciones y está dejando el video guardado en un pequeño receptáculo llamado PC. A ver si me explico. Una idea, eso se concibió en una idea. Ahora, cuando la idea es metida en el corazón, es porque la persona ya toma la decisión de hacer lo que está viendo. Yo te pregunto lo siguiente. ¿Quién te inspira las ideas? ¿De dónde vienen tus ideas? ¿Has pensado? ¿Estás cumpliéndole el sueño a Dios? ¿Estás viendo lo que Dios te muestra o estás viendo lo que tu corazón quiere ver? Porque lo que tu corazón quiere ver, sin ser un corazón transformado, te va a llevar por mal camino. A tomar atajos, a engaños, a defraudar, un montón de cosas. Pero cuando la idea es de Dios, cuando lo que estás viendo es de Dios, Dios mismo te va a respaldar para que llegues hasta el final cumpliéndole el sueño a Dios. Es decir, Judas, el tipo, lo vio todo en su mente antes de ejecutar el plan de entregar a Jesús. Vamos a el séptimo punto, que es la séptima versión que vamos a leer ahora, es la Biblia del oso, llamada así por la tapa que tenía la figura de un oso, podríamos decir en relieve. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos cualquier persona que quisiera leer una Biblia, estaba recién la traducción hecha por Casiodoro de Reina, el año 1569, lo quemaban en la hoguera, no podían andar leyendo la Biblia como la tenemos ahora, de tapas, entonces había que camuflarla un poco. Bueno, el asunto es que esta traducción de Casiodoro de Reina dice, y la cena acabada, como el diablo ya se había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. Vamos a hablar un poquitito de esto, meter en el corazón. Cuando en estos tiempos, cuando uno va a hacer una transacción bancaria o pagar una factura o pagar una boleta, no sé cómo le dicen en tu país, una deuda, algo, no hace falta ni siquiera que lleves el efectivo, sino que con una sencilla tarjeta o CAR puedes ir y hacer la transacción, pasarlo por una pequeña máquina y tú sabes, no ves el dinero, sabes que está en tu cuenta, pero sabes que ahora hubo una transferencia para pagar aquella boleta, aquella factura, aquella deuda. Se paga solamente con el hecho de hacer una transferencia. Meter en el corazón es una transferencia. Es una transferencia de la maligna voluntad del diablo, que significa que el enemigo ya estaba en el corazón de Judas. Había metidose en el centro de la vida de Judas. Tú puedes decidir a quién le das lugar en tu corazón. Jesús es el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el único Salvador, el único. Y es el único Señor. Y es el único que merece el trono de tu corazón. La mejor transferencia que puedes recibir es el poder de Dios en tu vida, un corazón nuevo, el perdón de Dios, la cobertura de Dios, la unción de Dios. Hay tantas cosas que son transferibles de Dios hacia un corazón transformado. Pero Judas permitió que se le metiera en su corazón el mismo diablo. Para pensar. Número 8, el mismo versículo, vamos a leerlo ahora en la versión, la Biblia latinoamericana. Estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Y aquí vamos a subrayar depositar. ¿Qué es depositar? Es dejar algo en un lugar, dejar puesto algo en un lugar. Seguramente en tu casa tienes un depósito, un pequeño depósito, por aquí nosotros le llamamos galpón, un pequeño galpón, la pieza del fondo, el cuartito donde está todo enredado, pero vos sabes que ahí está cada cosa que pusiste, el alambrecito, la tenaza, la escoba, qué sé yo, algo que ya dejaste ahí. Si no, vas a buscarlo en aquel lugar, porque es un lugar de amontonar cosas, de dejar cosas allí, que queden quietas allí. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Dejó en el corazón de Judas
el propósito de entregar a Jesús. ¿Dónde está el error? El diablo estaba cumpliendo su función, que es matar, hurtar y destruir. Está en Judas, que dejó que en su corazón quedase puesto algo del diablo. ¿Cómo está el corazón hoy? ¿Cómo está nuestro corazón hoy? ¿Nos está hablando Dios? Vamos a la número 9, la Biblia en lenguaje sencillo. Dice el mismo pasaje, San Juan capítulo 13, versículo 2. Aún antes de empezar la cena, el diablo ya había hecho que Judas, hijo de Simón, el Iscariotes, se decidiera a traicionar a Jesús. ¡Wow! Y aquí tengo que subrayar decisión. Si podés ahí donde estés, decir decisión. Porque vos tenés el poder de decidir. La capacidad de decisión es tuya, solamente tuya. ¿Qué es una decisión? Es tomar una determinación definitiva. Tomar una determinación definitiva y hacer que se resuelva de determinada manera aquel asunto. Escuchen, nuestro corazón es engañoso. Salen adulterios, salen fornicaciones, salen malos pensamientos, salen los homicidios de un corazón no transformado. Pero si nosotros decidimos, nos determinamos firmemente a entregar nuestro corazón al Señor, entonces el reino de los cielos habrá llegado y el Señor se habrá instalado en el trono de nuestro corazón. ¿Cómo quieres que esté ocupado tu corazón? Ahora, ¿saben una cosa? Cuando el diablo se instaló en el corazón de Judas, hizo que Judas se decidiera a traicionar. Vamos a leerlo en el punto número 10, por 10ª vez este versículo, pero ahora en la versión de Biblia, palabra de Dios para todos. Estaban comiendo, dice esta versión, y el diablo ya había puesto en la mente de Judas Iscariote, hijo de Simón, que traicionara a Jesús. Habíamos hablado que el corazón es el asiento de los pensamientos y también de la mente del ser humano. Así que eso lo tenemos claro, qué es lo que sucedió y lo hemos hablado en versículos anteriores. Ahora, ¿qué es traicionar? Porque tenemos que tener bien claro qué significa fidelidad, lealtad, que son valores éticos, morales, enseñados en la palabra de Dios. Nuestro Dios es fiel. Y teniendo un ejemplo de un buen hijo, como el de Jesús, nunca desobedeció al Padre. Nunca negó al Padre y fue hasta el final de su ministerio, del propósito por el cual el Padre lo envió a la tierra y cumplió su función hasta el final. ¡Qué poderoso! Es decir, nunca traicionó al Padre. Ahora escuchen, traicionar es defraudar. Es actuar de una manera contraria a la esperada después de haber tenido confianza de una persona. Imagínense ustedes. En el matrimonio, una pareja se debe tener confianza, se edifica una mutua confianza a través de las acciones, de pequeñas acciones y a través de la esperanza de que estás junto con la persona indicada en la cual tú puedes volcar tu felicidad y puedes recibir su felicidad también y los dos ser felices. ¿Qué se requiere? Lealtad. ¿Qué más se requiere? Se requiere fidelidad. Es un pacto, es un compromiso. Ahora bien, Jesús tenía 12, los apóstoles, llamados a seguirle, llamados a estar con él. Comían con él, le vieron hacer milagros y Judas fue uno de los 12 enviados a sanar enfermos. Muy probablemente haya sido testigo del poder de Dios de sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos. Fue enviado. También él vio a los 70 que fueron enviados en el nombre del Señor para echar fuera demonios. Es decir, se le dio una confianza, se le confió dones y se le confiaron también responsabilidades en el reino de los cielos. ¿Pero qué hizo él? Traicionó al Señor que le confió. Actuó de una manera distinta a la que fue enseñado, a ser fiel, a ser honesto, a ser transparente. Recordemos solo un episodio. Jesús estaba en la casa de un publicano y entró la mujer con el frasco de alabastro de nardo puro y lo quebró y lo derramó a los pies de Jesús.
Y aquel perfume se expandió por toda la casa y alguien dijo, "Ah, esta mujer, ¿cómo va a quebrar este perfume ahí? Porque lo hubiéramos vendido a buen precio, hubiéramos sacado buen dinero y lo hubiéramos repartido entre los pobres". Pero el mismo Evangelio de San Juan dice que fue Judas el que dijo esto, pero no lo dijo porque se ocupara de los pobres, sino porque era ladrón y robaba de la bolsa. ¿Entienden? Ya su corazón estaba desviado, ya estaba la traición, ya estaba anidada en el corazón de Judas. Escucha lo siguiente. ¿Estás siguiendo las enseñanzas de tu iglesia, de tu congregación, de tus pastores? Obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por ustedes como quienes han de rendir cuenta. Así dice la Escritura. Imitad su fe, seguid el ejemplo, considerad el resultado de su conducta y seguid el ejemplo de fe, imitando la fe. No defraudes a los que te enseñan. No traiciones la confianza que Dios te ha dado poniéndote gente de Dios para que seas cuidado, para que seas cuidada, para que camines en rectitud de corazón. La traición, sin lugar a dudas, dominó el corazón de Judas. Pero yo no estoy hablando con Judas en estos momentos, en este lugar. Estoy hablando con gente que tiene un buen corazón para Dios. Y si por ahí alguna de estas cosas tú identificas que se anidaron en tu corazón o que han pasado por tu mente o en el centro de tu corazón, ya mismo vamos a orar para renunciar a todo esto y pedir que nuestro buen Dios limpie nuestro corazón y quite todas aquellas cosas que están estorbando el buen propósito de Dios, la buena voluntad de Dios que es agradable y también perfecta. ¿Qué te parece si oras conmigo de esta manera? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia para darte gracias por tu palabra, pero muchas gracias por el poder del Espíritu Santo que está operando ahora en nosotros. Señor, a la luz de las Sagradas Escrituras, renunciamos a toda impiedad, toda iniquidad, toda rebelión, todo ego, todo pecado, ya sea de pensamiento, de acción, de como sea. Renunciamos ahora mismo. Señor, en el nombre de Jesús, toma control de nuestros corazones en estos momentos. Que el Espíritu Santo sature nuestro corazón con su presencia. Te entronizamos en nuestra vida, Jesús. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios y a ti te damos nuestra vida. Transforma nuestro corazón, Señor. Transfórmanos, Señor, aún más. Confiamos plenamente en ti, porque tu palabra dice que si me deleito en ti, me concederás las peticiones de mi corazón. Señor, enséñame a deleitarme en ti más y más, a caminar en ti más y más. Renunciamos a toda traición, renunciamos a toda defraudación, renunciamos a toda iniquidad, renunciamos a toda semilla de maldad, renunciamos ahora a toda fortaleza en la mente, renunciamos en el nombre de Jesús a toda altivez en la mente, ahora mismo en el nombre de Jesús. Y ordenamos que se quiebren las ataduras, se quiebren ligaduras, se corten ahora las cadenas de opresión y de esclavitud en cualquier forma, por cualquier clase de pecado en los corazones de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, por tu llaga hemos sido curados, recibimos sanidad en la mente, en los pensamientos, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, en eso pensamos de aquí en más, porque tuyo es nuestro corazón, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Y si alguna persona está enferma físicamente, te pido, Señor, por tu misericordia, sánale ahora. Con tu mano de poder, sánale, Señor. Aquel que necesita un milagro, opera ese milagro, desata ese milagro. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, conforme a la fe le sea hecho. Pero conforme a tu propósito, Señor Dios Todopoderoso, concede ahora, en el nombre de Jesús, concede, Señor, ese milagro que se necesita en estos momentos para glorificar tu nombre aún más. Con un corazón rendido, con un corazón en tus manos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. 10 puntos para tener en cuenta, 10 puntos que hoy hemos dejado en manos del Señor para vivir con un corazón nuevo que agrade a nuestro buen Dios. Coméntanos, dinos desde dónde estás viendo esta transmisión
En el nombre de Jesucristo recibe la paz de Dios en tu corazón y el Dios que te llamó, el Dios que nos ayudó a llegar hasta acá, nos va a ayudar a llegar hasta el final y va a completar la buena obra en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios te bendiga y esperamos tus noticias. Hasta pronto.